Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias. Nosotros que merecíamos la eterna maldición y condenación, sin obedecerte estábamos en contra de ti, pero tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo en imagen de un pecador como nosotros, y sobre la cruz recibió la maldición y el castigo que nosotros teníamos que recibir, y por la preciosa sangre que derramó, perdonó todos nuestros pecados, y por esa gracia tan grande y amor tan grande te damos gracias y alabanza solamente a ti, Dios Padre. Y aún después de ser salvos, nos permites en la iglesia y nos permites estar en este grupo santo y distinguido, y nos guías y nos proteges y fortaleces con tu palabra, y por eso sabemos que estamos aquí hoy. Y nosotros en ese día del Señor, tus hijos renacidos, estamos ante ti. Hoy también edúcanos con tu palabra de poder, para que vivamos más en el gozo de tu salvación. A esta hora, los hermanos y hermanas, muchos trabajadores del Evangelio que están en lugares lejanos, que están trabajando para el Evangelio, en sus situaciones difíciles, Señor, con tu gran amor, ayúdales a tener la misión de predicar el Evangelio en su corazón, para que aún en medio de muchas dificultades y persecuciones, siempre puedan tener consuelo, y siempre te pedimos que los guardes con tus manos de poder. Y todos hermanos y hermanas que no se encuentran presentes en este lugar, sabes en qué situación se encuentra cada uno. A los que estén en enfermedades, tú tienes todo el poder. Te pedimos que los sanes y los levantes. Y los que son débiles de corazón o los que están alejados de la comunión, a todos aquellos hijos tuyos débiles también, con tu poder levántalos. Eso deseamos, Señor. A esta hora también, en todas partes del país y en el mundo, se está predicando tu palabra y evangelio. A cada alma que está ante tu palabra, guárdalo y muévelo con el Espíritu Santo, para que puedan comprender tu gran amor y asombroso gracia, para que los bendigas, para que vivan en la esperanza bienaventurada eternamente. Todo el tiempo que resta, todo lo confiamos en tus manos, santos, y oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Vamos a buscar juntos el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, de versículo 1. Yo leeré. De Filipenses capítulo 1, de versículo 1. Yo voy a leer del 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. De versículo 9 al 11, vamos a hablar juntos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde
aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Hasta ahí? Hoy vamos a estudiar una palabra que siempre leen y siempre meditan y se acuerdan, que es Filipenses capítulo 1, y de ahí escogí los versículos principales. Entonces comienza capítulo 1 de Filipenses y después de poco está. Entonces era la parte de inicio, ¿no? Entonces es la carta que está enviando a Pablo a los santos de Filipos. Entonces, en donde está saludando él, es una parte de ahí que escogí los versículos principales. Parece que en varios días cambió mucho el clima. La iglesia de donde vengo yo estamos en seminario con Pastor O. El lunes que comenzó era como otoño, pero después de una noche hubo mucha nieve y de repente era invierno. Entonces, de 2-3 días hizo mucho frío. Cuando de repente hay mucho cambio así en el clima, deben de cuidar mucho su salud, especialmente los que son mayores, para que no tengan resfriado, deben de cuidarse mucho. Y de nuevo, Dios nos dio la oportunidad para que volvamos a compartir comunión por medio de la palabra de Dios. Entonces hoy, por medio de Filipenses, que conocemos bien, estudiaremos acerca de la comunión en la vida cristiana del cristiano salvo. Si elegimos una parte del Antiguo Testamento que nos da una enseñanza muy importante de la vida cristiana, en el Antiguo Testamento, ¿qué elegirían? Porque nadie responde. Yo personalmente, Salmos 133 es un versículo, el mejor versículo que da la mejor enseñanza de la vida cristiana entre los cristianos. Por eso siempre lo leo, siempre lo medito. Entonces, yo espero que hoy puedan todos aprendérselo de memoria. Salmo 133, de versículo 1 a 3, es muy corto. Seguramente muchos ya lo saben de memoria. Yo creo que si empezamos a decir, muchos lo van a poder decir. Salmo 133, versículo 1 a 3. Vamos a recitarlo juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, lo saben muy bien, pero hacen como si no. Pero aunque no se lo saben bien, pero si están juntos con los hermanos y hermanas pueden sentir ese versículo, ¿no? Entonces, aunque uno no canta bien, pero si está en un coro y canta juntos, puede equivocarse pensando que uno canta bien. Entonces siempre, cada que hay comunión, cada que hay reunión de célula, de grupos, de varones, mujeres, cada vez con una voz aprendemos y recitamos versículos. Filipenses tiene 4 capítulos, es una palabra corta. Y los que siempre tienen a Filipenses cerca, lo lee y lo medita y lo aprende de memoria y leen mucho. Dice muchas veces en Filipenses, gozados, acerca de la felicidad, alegría, y se repite muchas veces y lo podrán ver. ¿Por qué apóstol Pablo habrá puesto en esa epístola, esa carta que envió a los santos de Filipos, por qué habrá repetido tantas veces gozados y cosas así? En la comunión que compartimos en el Señor, nos permite la fuerza motriz en la vida cristiana. El cristiano que siempre es gozoso no falla en su vida cristiana, pero si uno pierde su gozo, empezará a tener infelicidad, empezará a tener quejas. Antes de la palabra tuve comunión con los diáconos y ancianos y platicamos acerca de cómo viviéramos sin quejarnos.
Las vidas que están llenas de infelicidad y quejas no tienen tiempo de gozarse. Por eso apóstol Pablo, cuando envió una carta a los santos de Tesalónica, les dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fomentó esto. No siempre se puede estar gozoso. Si uno siempre está riendo en todos lados, estaría extraño. Pero aunque no estemos riendo, aunque algo difícil está pasando, algo triste que no nos deja reír, pero siempre nuestro corazón debe estar lleno de gozo de haber recibido la salvación. Pero en nuestras vidas cotidianas, a veces cuando estamos en la familia y comemos juntos, la familia, a veces decimos cosas graciosas, hay cosas muy chistosas, cosas que no son graciosas. Pero a veces uno dice estas cosas graciosas para dar más fuerza a la vida, ¿no? Nosotros en el Señor siempre debemos de anhelar compartir comunión de gozo. Y ese anhelo se muestra en esta epístola de apóstol Pablo desde el comienzo. En capítulo 1, versículo 1, representa o presenta a Pablo y Timoteo, quienes están enviando la epístola, y luego todos los santos de Filipos que están recibiendo esa carta, y los obispos o los diáconos que están recibiendo la carta. Dice que les está enviando esa carta. Entonces, está mostrando a quién está enviando y quién está enviando, ¿no? Y en versículo 2, ¿qué tipo de vida de apóstol Pablo podemos leer? Leemos juntos 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En versículo 3 habla acerca de que dice lo que podemos saber, qué tipo de vida llevó apóstol Pablo. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, de la iglesia de Filipos, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Que la vida de apóstol Pablo era lleno de gozo y agradecimiento. ¿Cuántas veces en su vida repiten agradecimiento? Y cada vez, ¿cuántas veces repiten la alegría? Hay que pensarlo. Jesús también nos ha invitado a la comunión de amor para que compartamos la comunión del gozo. Entonces les pido que marquen ese libro porque vamos a regresar varias veces. Y luego vamos a buscar San Juan capítulo 15. Versículo 9 y 10. San Juan 15, versículo 9 y 10. Si ya lo han encontrado, vamos a leer juntos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El gozo de permanecer en el amor del Señor, que siempre gozaos de esto, que siempre permaneciendo en el amor del Señor, que compartan comunión de ese gozo. A esta reunión, a esta comunión de amor nos invita el Señor. Y el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, la comunión del gozo es imposible sin amor. Entonces, con el amor que el Señor nos ha puesto, al amar a los hermanos con ese amor, podemos compartir verdadera comunión de alegría. Y apóstol Juan mostró la manera y la norma más importante de cómo permanecer en ese amor y compartir comunión de gozo. Dice: si guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para poder permanecer en su amor, para poder compartir comunión de su gozo, estamos aprendiendo de la palabra, porque si guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. Entonces los que están alejados de la palabra
no pueden permanecer en el amor y no pueden compartir comunión de gozo. Y apóstol Pablo habla acerca de por qué podemos compartir comunión de gozo en el amor del Señor. Está hablando de 3 fundamentos de esa comunión de gozo en los versículos principales. Primero, entonces, si digo, está en los versículos principales, tienen que regresar, ¿no? Los que están quietos sin hacer nada, espero que vuelvan. Entonces, si digo que está en los versículos principales, vamos a regresar. Lo primero, el primer fundamento es versículo 5. 5, leemos juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Nosotros, desde el día de recibir la salvación, desde el primer día, tenemos comunión en el Evangelio, que en el día en que realmente fuimos salvos. Y los que desde ese día compartieron comunión pueden saber, experimentaron muchas veces qué tipos de comuniones de alegría pueden compartir. Y voy a contar varias veces, varias experiencias que tuve. Primero, cuando yo recibí salvación y comparto este gozo tan asombroso, ¿se siente uno alegre o no? No se ven muy alegres, nadie se ve muy feliz. Yo, aunque tengo 35 años de ser salvo, pero cuando pienso en el momento en que fui salvo, siento muy emocionado, estoy muy gozoso. Por 10 años sin recibir la salvación, iba a otros templos, pero después fui salvo. Por eso mi gozo tal vez era mayor. Pero en 1980, en agosto, en Seúl, en el retiro de verano, recibí la salvación. Y cuando fui salvo, mi gozo era tan grande que, aunque era tiempo de comer, pero no comí. Y había una puente ahí de un parque al otro. Y en ese puente durante 20-30 minutos estuve caminando de aquí para allá porque estuve muy gozoso. Viendo abajo de la puente veía a las personas que estaban caminando y todos parecían gusanos la gente y yo ya estaba como arriba en el cielo, así sentía. Entonces piensen ustedes en el momento en que recibieron la salvación, ¿no sienten como emocionado en el corazón? ¿Sienten como ya no sienten casi nada? Entonces, porque no están pudiendo compartir la comunión de gozo en el amor del Señor. Y para personas así tal vez estamos aprendiendo hoy. Asombrosamente, Rey David también, en medio de muchas tribulaciones, él clamaba a Jehová. Esperando y esperando, él clamaba. Y el gozo de la salvación lo mostró y lo confesó en Salmos 40. Vamos a buscarlo. Salmos 40, versículo 3. Salmos 40, versículo 3, leemos juntos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Rey David en versículo 1 dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Que como resultado de oír ese clamor, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En el momento en que recibí la salvación, en mi corazón me acordé de la alabanza, obviamente porque ya iba a los templos, pero era muy diferente a los himnos o a las alabanzas que había cantado. Yo creo que ya muchos saben de qué alabanza hablo. Dice esa alabanza que el Señor Jesús por mí en la cruz fue afligido y por su gran amor y gracia que murió por mí. Hasta ahí. Pero sí entienden, ¿no? ¿Por qué era tan especial ese gozo de cuando fui salvo? Era totalmente diferente lo que yo sentí al cantar ese himnario hasta ese entonces. Por eso cuando dice Rey David, cántico nuevo,
Me acuerdo de ese momento cuando yo pensé lo mismo. Y cuando ese día en que fui salvo, en mi corazón canté esto. Es cántico nuevo. Una persona dice, su pastor hizo un cántico nuevo y cada día cantamos eso y en mi corazón pensé, qué chistoso, no es verdad. Debes de sentir algo nuevo de verdad. Antes decían, vamos a cantar, por eso cantaban cánticos, pero ahora es confesar lo que está cumplido en mi corazón. Que diga, derramó su sangre preciosa y me salvó de pecado eterno. Me ha redimido. Nosotros que hemos sido redimidos, ¿cómo no cantaremos a Él? Entonces, el Señor, quien ha puesto el cántico nuevo en mi boca, por esa gracia ahora soy predicador y a muchas personas estoy haciéndolos volver al Señor y eso es de gran gozo, gran gloria y gracia para mí. No es mi poder, sino es el poder de Dios quien me ha salvado. Entonces, primero, que uno mismo haya recibido la salvación y su asombroso testimonio de la salvación que ha recibido. Al compartir ese testimonio ante muchos hermanos y hermanas, yo sentí muy gozoso. Y no solamente una vez, sino varias veces. ¿Quién ha compartido solamente una vez comunión de salvación en la iglesia? Tal vez hay unos, pero nosotros a veces compartimos comunión de salvación. ¿Y por qué dirán ese testimonio repetir, que lo repitan? Aunque sea de otros, escuchando su testimonio de salvación nos gozamos. Es cuando otros reciben la salvación y comparten su gozo de haber recibido la salvación. ¿Alguna vez al escucharlo ustedes han sentido como que se sienten muy felices como si ustedes mismos hubieran recibido la salvación, verdad? Vamos a buscar San Lucas 15. San Lucas 15, ya saben bien ese versículo, San Lucas 15, versículo 7. Leemos juntos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se goza tanto cuando un pecador recibe la salvación. Pero nosotros entonces, cuando escuchamos testimonio de salvación de otros hermanos y hermanas, ¿cómo no gozaremos? Si uno no se goza, es extraño esa persona. Que es extraño es que no es de nuestro pueblo, sino desde otro pueblo. Si uno mismo estuvo gozoso al ser salvo, también cuando otros reciben la salvación, podemos compartir ese gozo juntos. Entonces, cuando realmente en el amor del Señor compartimos esta comunión, podemos compartir el gozo. Y la tercera vez tercera experiencia mía es cuando yo evangelicé a mi amigo y ese amigo recibió la salvación y compartió su testimonio. Entonces, a un alma perdido lo guié yo y él recibió la salvación cuando comparte su testimonio de gozo. Experimenté un gozo mayor que cuando yo recibí la salvación. Y algo más asombroso es que ese amigo luego se hizo un evangelista, mucho más antes que yo. Entonces él hacía muchos seminarios y lo hacía muy repetidamente y cada día más personas recibían la salvación. Obviamente, al ver que esa persona a quien yo prediqué se hizo predicador y esas personas recibieron la salvación, sentía como si fueran mis frutos y estuve muy gozoso. En San Mateo 13 habla de la parábola del sembrador, que fue sembrado en buena tierra, ese que oye y entiende la palabra y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Y eso es lo que yo entendía en ese momento, que aunque yo no le prediqué a 100 personas yo mismo, pero si la persona a quien yo predique, también esa persona predica a otros, serán mucho más de 100 personas. Obviamente sería muy bueno si yo mismo puedo predicarle a 100 personas, ¿verdad? Pero si a través de la persona a quien yo prediqué se predica a más personas y se agregan las personas que reciben la salvación,
Y así por medio de esas personas, más y más personas reciben la salvación y así están ustedes sentados aquí también, ¿no? Por eso pueden estar gozosos. Entonces, la comunión de gozo trae mucho cambio a nuestras vidas. Hace tiempo leí un libro que escribe la vida de Hitler, que era el dictador de Alemania, que si los alemanes hubieran podido reír más y gozarse más en el tiempo de Hitler, la historia de alemán habría sido diferente. Y no solamente será diferente alemán, ¿verdad? Ahora, los hermanos salvos, si en el Señor de verdad comparten comunión de amor y comunión de gozo, ¿cuántos frutos de misión a todo el mundo? ¿Cuántos frutos de nuestra iglesia se dará? Ahora en todo el mundo, 62 países, 420 iglesias nuestras, estamos uniendo nuestros corazones para predicar el Evangelio y todo eso es fruto de gozo y fruto de amor. Y segundo, el primer fundamento de gozo es por tener comunión en el Evangelio, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. No olviden de esto, realmente en el Evangelio, después de ser salvos, siempre compartiendo comunión en el Evangelio, en el gozo, espero que siempre demos abundante fruto. Y segunda razón, ¿en qué versículo dirá? ¿A dónde tenemos que regresar? A los versículos principales, ¿verdad? Les pedí que lo marcaran bien. Versículo 8, vamos a leer juntos. Filipenses 1:8, leemos juntos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Apóstol Pablo, a esa carta que escribe a los santos de Filipos, puso: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo al leer esa epístola sentí mucha vergüenza porque yo nunca había, después de ser salvo, nunca había escrito una carta así a algún hermano o hermana. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Tal vez decir eso de cara a cara a una persona es un poco incómodo, ¿no? Pero a los hermanos y hermanas que están lejanos, o a todos aquellos hermanos que están en lugares extranjeros, en los lugares de las misiones, no podríamos enviarles cartas así, con el corazón de Cristo, dice en otra traducción. Entonces, a las personas del occidente dicen que el corazón es algo muy normal para ellos. Entonces, en nuestro país también de Corea dicen te amo, pero muy fácilmente. Pero en la traducción original dice, también en la traducción de español dice entrañable amor, que es intestino. Entonces yo pensé que también es muy relacionado con las emociones asiáticos. Cuando Corea fue invadido por Japón y hubo mucho problema en el país y el rey se huía de aquí para allá también. Había un general que amaba tanto al país y en la guerra dijo un poema que dijo que un sonido de la flauta de un tono corta las entrañas. ¿De qué está hablando ese tema? Ese poema, es decir, cuánto él amó a su nación y a su país, que cuando escucha el sonido de la flauta de un tono del enemigo, siente como el dolor de que se cortan sus entrañas, sus intestinos. Entonces, después de ser salvo, yo pensando en ese poema, pensé, si ese general era cristiano, habrá entregado su vida para predicar el Evangelio. Nosotros también a veces experimentamos esto. Hay países en que son perseguidos para predicar el Evangelio. China, que es perseguido. Pakistán, que es perseguido por los musulmanes. Al escuchar estas noticias de la misión, ¿no han sentido dolor en el corazón?
aunque no sea así que se corten las entrañas. Eso es una buena oportunidad que yo, con el corazón de Cristo, puedo mostrar que amo a los santos de Pakistán, enviarles que Dios me es testigo de que yo los amo. No hay que perder una oportunidad así, de mostrar ese amor. Yo también estoy orando sinceramente por ellos. Nosotros también en Corea hubo una guerra de 6.25, una historia muy dolorosa. Y hay una canción que habla de una mujer que ve a su esposo que cojea sobre una puente. Entonces ella también duele mucho al ver a su esposo tan así y siente que se cortan sus entrañas. Entonces esa traducción de entrañable amor tiene una relación también con la expresión asiática, ¿no? Entonces, cuando en ese tiempo apóstol Pablo muestra que de esa manera amó a Pablo, a los santos de Filipo, puedo pensar, yo también desearía enviar una carta hacia los hermanos y hermanas que están en el extranjero, o China o Pakistán, lugares como África, en donde son perseguidos los hermanos. Últimamente es muy fácil enviar cartas, ¿no? Hay correo electrónico o también por internet, se puede. Entonces, vivimos en un tiempo así. Entonces, hay que utilizar estos medios para enviar cartas como envió Pablo hace 1900 años, de que realmente los amo. Entonces, compartiendo gozo en el Señor. ¿Alguna vez hemos hecho algo así, de enviarles cartas de amor así? Hay que reflexionar. Y tercer fundamento, que a mí me gusta mucho, desde el versículo 9 al 11 que leímos, no vuelvo a leer porque ya leímos, pero vamos a dividir este versículo en partes. En versículo 11, en versículo 9 al principio dice, esto pido en oración. No hay que perder ese punto, que todavía apóstol Pablo está orando. Esto pido en oración. Desde el versículo 9 al 11, ese contenido que es repetido, si uno no hay que perder el enfoque. Entonces siempre dice, esto pido en oración. Al final, el versículo 11, ¿cómo termina? Para gloria y alabanza de Dios, ¿perdón? Entonces comienza diciendo, esto pido en oración, y luego termina diciendo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces apóstol Pablo está orando ahora. Y sus títulos de oración podemos ver que son peticiones de amor. Primero vamos a ver los títulos. Ustedes también podrán ver fácilmente que en versículo 10 su primer tema de oración era pide en oración. En versículo 9 dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que la primera oración es que el amor de los santos de Filipos sea abundante aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Podrán orar así para alguien que no ama? Que el amor de los santos de Filipos sea abundante más y más en ciencia y en todo conocimiento. Segunda oración era, en versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Que el amor de los hermanos de Filipos puedan distinguir lo mejor. Para eso está orando. Y tercera oración es a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Que los santos de Filipos realmente, sinceramente, irreprensibles lleguen al día de Cristo. Para eso está orando a Pablo. Y en versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Que sean llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo. Para esto está orando apóstol Pablo. Y al fin dice, para gloria y alabanza de Dios. Que el amor de los hermanos de Filipos sea para la gloria y alabanza de Dios. Para eso está orando. Obviamente, el último título, el quinto de la oración, es como el último propósito de la vida que concluye el primer, segundo y cuarto. Y
tercera y cuarta oración. Entonces, vamos a concluirlo con el quinto. Entonces, hay muchos títulos de peticiones de amor de apóstol Pablo. Entonces, desde ahora, esas 5 oraciones vamos a pensar, porque tercer fundamento tiene 5 temas de oración. Primero es que el amor de los santos de Filipos sea abundante más y más en ciencia y conocimiento. Pidió esto. La relación de amor y conocimiento, la relación de amor y ciencia, de eso podemos pensar. Pero de lo mismo está hablando. En Proverbios dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El santo, al conocer a Dios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué podemos conocer a Dios? Por medio de la palabra. La palabra de Dios nos da el conocimiento. Y temer a Jehová también se puede conocer por medio de la palabra. Entonces, sabiduría y conocimiento no son 2 relaciones separadas, sino es una relación. Por medio de las palabras que comprueban a Jehová, se puede temer a Jehová. En Eclesiastes capítulo 12 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda a sus mandamientos. Así dice la palabra. ¿Por qué nuestro amor debe de abundar con la ciencia y el conocimiento? Piensa en un amor sin conocimiento y un conocimiento sin amor. Y la respuesta se hace evidente. Un amor sin conocimiento se puede manifestar como una pasión ciega. Yo antes de ser salvo, en el pasado, no tenía casi nada de conocimiento de la Biblia, pero desde la madrugada hasta la noche, durante 10 años, iba muy diligentemente a la iglesia. Y al pensar en esto, puedo pensar que el amor sin ciencia puede manifestarse con una pasión ciega. Entonces, detalladamente, el apóstol Pablo está advirtiendo. Busquemos Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, leemos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿De qué está dando testimonio apóstol Pablo ahora? De un amor sin ciencia. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Por eso aún los religiosos cristianos que no son salvos, que no tienen ciencia de la palabra, tienen mostrado una gran pasión. Pueden esforzarse más que los salvos, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, que la justicia de Dios está en la palabra, el conocimiento está en la palabra, pero no tienen el conocimiento, por eso no conocen la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sí estuvieron celosos, pero su pasión ciego hace que cometan el pecado de desobediencia. Este resultado está dando apóstol Pablo hace 1900 años. Y también un conocimiento sin amor. El conocimiento sin amor puede ser un conocimiento muy desolado. Uno que leyó mucho la Biblia y aprendió de memoria mucho la Biblia. Entonces, como una fracción impropia, su conocimiento, su cabeza ha crecido mucho. ¿Y cuál es su característica de las personas así? Quieren enseñar a los demás. No enseña a sí mismo con esa palabra, pero con esa palabra quieren enseñar a los demás muchas veces.
apóstol Pablo advirtió en Roma a los que enseñan a los demás, pero no enseñan a sí mismo. Y apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en el capítulo de amor, habla acerca de qué tan sin valor es un amor, es un conocimiento sin amor. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Si ya lo han encontrado, leemos juntos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, que aunque puedo decir profecía, aunque conozco todos los misterios, aunque conozco el conocimiento escondido en la palabra de Dios, y tiene ciencia, tiene conocimiento todo, toda ciencia tiene, y tiene fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tiene amor, nada soy, que no tiene valor de existir, que no sirve para nada. Por eso el apóstol Pablo oraba sinceramente para los santos de Filipos, para que su amor de los santos de Filipos sea más abundante en conocimiento y ciencia. Yo creo que ya hay personas orando por eso. Hay personas que están en la misma comunión, tienen mucho conocimiento de la palabra, pero quieren enseñar a los demás y no quieren enseñar a sí mismos. Si hay hermanos así, debemos de orar de esta forma por ellos. Y a veces con un gran amor, con una pasión ciega, se sacrifica mucho para dar servicio, pero en la comunión se puede saber que no tienen ciencia, no tienen conocimiento, y también hay que orar de esta forma por ellos. Entonces el amor que no tiene conocimiento, el amor que no tiene ciencia, puede mostrar de una manera como una pasión ciega. ¿Por qué los judíos perseguían tanto a los salvos, a los que creían en Jesús? Por su pasión ciega los mataron. Y Pablo era uno de ellos. Entonces pudo dar una enseñanza hacia nosotros. Conocimiento sin amor, ¿qué dijo el apóstol Jacobo? Es como el que se ve en el espejo y luego se olvida de su rostro. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. De versículo 22 al 25, leemos juntos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hacer es aplicar en su vida el conocimiento de la palabra o de su fe. Es enseñar a sí mismo, pero si no enseña a sí mismo y solamente quiere enseñar a los demás, esto es una imagen de conocimiento sin amor. Por el amor del Señor fuimos salvos. Y ese conocimiento de la palabra que yo tengo, debo de con eso cambiarme a mí y más parecerme al Señor. Para vivir una vida así, pero primeramente hay que aplicar esa palabra a mi vida. Y los que no pueden aplicar eso a sus vidas,
no hay que tratar de enseñarles, sino hay que experimentar su propia experiencia de uno. Y con eso puede uno tocar el corazón de los demás. Entonces, ¿cuál es el primer tema de la oración, de su oración? Espero que no se les olvide al final. Era que el amor de los santos de Filipo sea cada día se abunde más y más en conocimiento y ciencia. Versículo 9. Esto pido en oración. Entonces, después sigue. Entonces, para volver a acordarnos, tenemos que regresar a los versículos principales. Vamos a pensar en la segunda oración. En la primera parte del versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor. Los santos de Filipos, que con el amor que han recibido del Señor, que distingan lo mejor. Yo personalmente, después de recibir la salvación, no estuve en la comunión durante mucho tiempo, pero después de estar en el extranjero y regresé y en la vida cristiana, entendí que Dios me está dando una distinción espiritual asombrosa. Eso experimenté. El amor permite distinguir lo mejor. Pero para que distingan más, aquí el apóstol Pablo está añadiendo amor sobre amor. En una oración sincera de amor, dice que puedan distinguir lo mejor. Y luego acordamos de 2 de Timoteo. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Leemos juntos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A su discípulo amado Timoteo, el apóstol Pablo dijo que su discípulo Timoteo era su hijo espiritual. Entonces a su hijo le está haciendo palabras muy importantes. Usa bien la palabra de verdad. Que como cristianos salvos, por la palabra de verdad, hemos recibido la salvación. Pero siempre leyendo y meditando y acordándonos de esa palabra, está orando aquí para que por medio de eso tenga poder de distinguir lo mejor. Porque hay una razón de por qué hay que distinguir esa palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque al distinguir esa palabra, también puedo distinguir mi vida. Si lleva una vida sin distinguir, ¿cómo podrá ser? ¿Cómo podrá decir que es un obrero sin vergüenza ante Dios? Entonces a su discípulo amado, apóstol Pablo pidió esto a él. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí está hablando a Timoteo, su cuerpo, a todo su ser. En Romanos 12, de versículo 1 a 2, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y como culto racional, para vivir una vida de ofrecer a su propio cuerpo al Señor, no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. A los hermanos amados que están en Roma, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces,
Esto es un ruego muy importante que Pablo está haciendo a los hermanos en Roma, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hablando de esto y después muy detalladamente, para poder vivir una vida de presentar el cuerpo como culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero hay que decidir, hay que hacer la decisión de presentar mi cuerpo, o sea, entregar mi cuerpo a Dios. Pero antes de decidir esto, no hay que conformarse a este tiempo, a este mundo. Esto está diciendo apóstol Pablo. Y si uno decide, el Señor cambia nuestro pensamiento para que podamos llevar una vida así. Yo no puedo cambiar mi propio pensamiento, pero si decidimos algo, Dios cambia nuestro corazón, nos renueva. No os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación. Renovar nuestro cuerpo es trabajo de Dios. Dice uno, no me conformaré a este siglo. Decidir esto, declarar esto en el corazón es mi trabajo. Entonces, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿En dónde puede uno comprobar o distinguir? De la buena palabra y santa palabra de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena palabra de Dios. ¿Por qué a esto pidió apóstol Pablo a Timoteo? Porque en la palabra está la voluntad de Dios, que es bueno, que es agradable y perfecto. Entonces, esa voluntad siempre, si uno lo comprueba y distingue en la palabra, podremos vivir sin conformarnos a este siglo. Ahora, la oración del amor de apóstol Pablo se está haciendo más y más profundo. Oró para que pueda comprobar, para que pueda distinguir lo mejor. Ahora, ¿cuál será la cuarta oración? A fin de que seáis irreprensibles para el día de Cristo. Obviamente, el irreprensible habla del pecado, especialmente los pecados que comete uno a propósito. Cuando hablando de irreprensible, está en otra traducción hablando de delitos y pecados. Entonces hablan de los pecados que uno comete a propósito. Cuando habla de delito puede ser pecados que comete a propósito. Cuando habla de pecado también cuando uno comete pecado sin querer. Se está orando para que seáis irreprensibles para el día de Cristo. También esa oración en otra parte de la Biblia hizo Pablo en 1 Tesalonicenses 5, de que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Vamos a buscarlo. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Leemos juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Habla de el orden del cuerpo. O sea, el cuerpo no es lo importante. El plato donde está el alma es el cuerpo, ¿no? Entonces, si el cuerpo no está bien, ¿cómo estarás sano el alma, no? Entonces, dijo que también el ejercicio corporal para poco es provechoso. Porque hacemos ejercicio para tener un cuerpo sano, ¿verdad? Pero el entrenamiento es espiritual aún más.
a la vez de mantener sano el cuerpo, también tenemos que siempre esforzarnos para el entrenamiento espiritual, acercarnos a la palabra, siempre permaneciendo en la comunión, amando al Señor, teniendo comunión gozoso. Cuando nuestro alma, cuerpo y espíritu es sano, es cuando podemos llevar una vida de aún guardar más la voluntad del Señor. Entonces mantengan sanos su salud y a la vez, para ser más sano espiritualmente, siempre espero que puedan esforzarse para el entrenamiento espiritual. Dijo que el que quiere vivir santamente, siempre él tendrá persecución, hay tribulación, hay dificultad, pero gócense. Porque si yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, eso significa que soy hijo de Dios, es la prueba. Segundo de Corintios, capítulo 6. De versículo 17 al 18. 2 Corintios 6, versículo 17 al 18, leemos juntos. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, es un versículo un poco largo para poder ver el enfoque. Les pido que, siempre les pido que me repitan. Entonces les pido que me repitan. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces nos está hablando a los salvos. Ellos habla de los que no son salvos. Salid en medio de ellos y apartaos. ¿Ustedes por qué están sentados aquí en la iglesia de Seúl de Corea? Y porque viven conforme a esa palabra. Pero hay personas que no están aquí y están entre ellos. Entonces, estando en ellos, habrá muchas tentaciones y pueden caer y caer una y otra vez. Pero los cristianos salvos absolutamente deben de guardar el tiempo en que deben de estar fuera de ellos. Eso es tomar parte en la comunión. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Lo inmundo en el Antiguo Testamento, el cadáver y tocar cosas así inmundos es señal de cometer pecado, está mostrando. Entonces, sentado aquí en ese salón, ¿qué pecado pueden cometer? No sé, tal vez estar cabeceándose, no podríamos estar pecando, pero no es bueno dormir. Le estoy diciendo para que se despierten. Si no es una buena imagen ante Dios, pues no hay que estar durmiendo, no, sino hay que despertar. Tal vez los estudiantes están tocando su celular, está tocando algo inmundo, algo que no deben de estar tocando en este tiempo. Entonces, leyendo la palabra, podemos cambiar nuestras vidas, salir de medio de ellos y apartados. Ahora estamos apartados de ellos y mientras tomamos más tiempos así, podemos apartarnos más y más de tocar las cosas inmundas. Pero no significa que estemos reunidos 24 horas así apartados. No podemos hacer esto, porque también tenemos que encontrarnos con la gente del mundo y hacemos trabajo de evangelizarles para salvar sus almas. No estamos haciendo un muro con ellos. Salir en medio de ellos y apartados, pero no quiere decir que hagan un muro contra ellos. Para que si uno se acerca más y más a la comunión, puede sentir cómo se aparta más y más de las personas del mundo. Antes de ser salvo, nosotros teníamos mucha relación con la gente del mundo. Durante 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35 años. Pero después de ese tiempo, yo ya no tengo nada de reunión con la gente sin fe. Al recibir la salvación, me reunía con 30 diferentes tipos de reuniones con la gente del mundo. Cada mes o cada día tenía que reunirme con la gente del mundo. Pero podemos sentir en nuestras vidas cómo nos apartamos de ellos. Entonces, naturalmente, podemos apartarnos de tocar las cosas inmundas, conforme a esa palabra. Entonces,
así deseaba sinceramente apóstol Pablo que vivían los santos de Filipos. Ahora vamos a ver la cuarta oración. Acabamos de ver la tercera y ahora la cuarta. Después de que dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, entonces naturalmente como resultado se cumplirá la cuarta oración, pero dijo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Que estén llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Para esto oró apóstol Pablo. ¿Qué serán los frutos por medio de Jesucristo? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El que escribió Proverbios 11. Si yo soy salvo, debo de poder dar árbol de vida. Hace mucho tiempo dije, cuando recibí la salvación y evangelicé a 3 o 4 personas, caí en una gran duda. Pero porque pensando, sí les prediqué, pero no sé si son árbol de vida o árbol de muerte. Porque dicen que sí son salvos, dicen y vienen la comunión, entonces parece que sí son árbol de vida. Pero ¿por qué tenía la duda? Es porque a través de ellos no había evangelio, o sea, no predicaban ellos. Después de unos días estaba viendo si ellos ya estaban evangelizando, pero pasando el tiempo a través de ellos, a quienes yo les prediqué, empezaron a dar árbol de vida también, empezaron a dar frutos. Nosotros, cristianos salvos, el propósito más importante de por qué permanecemos todavía en la tierra es para salvar a las almas perdidas. Por eso el Señor, quien ha resucitado, ha dado a los discípulos el orden de, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A nosotros que estamos salvando las almas perdidas, el Señor siempre está a nuestro lado. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso nosotros tenemos esta palabra como nuestra misión y estamos viviendo la vida de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Entonces, el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo le dijo que prediques. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está dando una fuerte orden. Cada vez que leemos esa palabra, debemos de pensar, esa orden me lo está dando a mí. Apóstol Pablo me lo está diciendo directamente a mí. Debo de pensar que me está diciendo a mí. Dijo que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando tengas tiempo o cuando no tengas tiempo, eso está diciendo. Pero, según Timoteo 4:2, no termina ahí. No termina ahí, dice después, se redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para que cuando dice instes a tiempo y fuera de tiempo, para que eso sea cumplida, necesita mucha paciencia. Experimentamos mucha paciencia al predicarle a un alma, ¿verdad? Y dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Que en toda mi vida, si realmente no debo de ser redarguido, reprendido en mi vida, en momentos así, hay que ver. En momentos así podremos dar abundante fruto espiritual. Apóstol Pablo también, al leer su epístola que envió a los santos de Roma,
podemos ver cuánto él deseaba predicarles el Evangelio. Vamos a ver Romanos capítulo 1. De versículo 13, yo les leo una parte, Romanos 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, cuando escribe esta epístola, está predicando a los gentiles en Corinto, pero deseaba tanto predicar el Evangelio a Roma, por eso a los hermanos de Roma les dijo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Por qué apóstol Pablo quería tanto ir a Roma? Obviamente no le podemos preguntar personalmente, pero en ese tiempo Roma era capital del mundo, todos los caminos pasaban por Roma. Entonces, aunque Pablo estaba predicando en Corinto, pero él tenía la pasión y la visión de predicar al mundo. Entonces, en ese capital del mundo, si predica en Roma, pensó que se predicaría el Evangelio a todo el mundo. Entonces, con esa visión y pasión, él seguramente habrá enviado esa carta. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Eso quiere decir que varias veces quería ir él a Roma, porque como él está predicando el Evangelio ahora en Corinto, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos de Roma que se den frutos del Evangelio. Pero hasta ahora he sido estorbado a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Apóstol Pablo era deudor del Evangelio, era deudor del amor, era deudor de la evangelización. Siempre tenía esa conciencia de deuda. No es de deuda de dinero. Las personas también, cuando tienen deuda, quieren pagar. Ahora, los cristianos salvos tienen el corazón de pagar las deudas económicas, ¿verdad? Obviamente es correcto que lo tengan. Pero hay hermanos o hermanas que dicen que son hermanos o hermanas, pero no quieren pagar su deuda. Entonces, al ver a ellos, dice uno, ¿realmente tendrá conciencia de ser deudor? ¿Realmente pensará él que tiene conciencia de que es deudor del amor? En cosas así pienso. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tal vez hace 1900 años, el gran anhelo y pasión de apóstol Pablo se predicó ese Evangelio a Roma y por medio de Roma hasta la tierra de Corea. Obviamente antes de llegar a Corea, por medio de otros países, misioneros de extranjeros vinieron a nuestro país y nos predicaron el Evangelio. Pero este anhelo y pasión de Pablo que se predicó a todo el mundo llegó hasta nosotros y a través de nosotros también como apóstol Pablo hay que pensar de cómo quiero ahora en adelante ir. Pero hasta ahora dice, he sido estorbado. Y somos cristianos que podemos escribir la misma carta. Evangelizar es misión y a la vez gracia y a la vez es privilegio. Dice una alabanza, yo soy muy pequeño, yo soy el primero de los pecadores y a mí, que soy tan inútil, me llamó y con esperanza sincero y anhelo, sin vergüenza, me hizo predicar la cruz.
me hizo predicar la cruz del Señor. Solamente es misión, también es gracia, también es privilegio, también es gozo. Pero para que se dé estos frutos del árbol de vida por fuera, también por dentro debo de dar frutos de mi cualidad. Apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Apóstol Pablo no solamente tenía la misión de predicar, quería que su cualidad se pareciera más y más al Señor. Tenía ese anhelo que el Señor lo cambiara más así como el Señor. En Gálatas 5 muestran los 9 frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En 1 Corintios 13 habla de las 15 virtudes. Y en Gálatas 5, 22, 23 habla de 9 frutos de Espíritu. Y tenemos que experimentar que cada día demos esos frutos para que también podamos dar frutos por fuera. Si mi cualidad no cambia, mi vida no cambia, ¿cómo podrán regresar las almas a Dios por medio de mí? En la alabanza de hace unos momentos dije, iría a donde quiera si es para el Señor. Pero luego, cuando hay seminario en la iglesia, ni siquiera va a su iglesia. Lo mismo pasa con mi iglesia. Dice, a donde quiera iré por el Señor. Canta como si puede ir hasta África, ¿no? Pero ni puede ir al seminario de su propia iglesia para orar juntos. Entonces, ¿a dónde va a ir? Entonces, desprecia la misión y vive sin experimentar la gracia. Entonces vive sin experimentar el gozo. Entonces apóstol Pablo, para que no vivan los santos de Filipos así, querían que con el amor de Cristo den frutos. Regresamos a los versículos principales. El quinto oración, casi llegamos al fin. En versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Dijimos, los frutos que son por medio de Jesucristo son dos tipos. Los frutos que se da por fuera, que es el árbol de vida, y las virtudes que se da por dentro. Entonces, apóstol Pablo lo fomentó a todos los hermanos y hermanas amados, a los santos de Filipos. Entonces está deseando que los santos de Filipos den estos dos tipos de frutos abundantemente. Entonces no puede solamente uno dar uno de los dos tipos. Entonces mi cualidad debe de cambiar para que dé también árbol de vida. Entonces la vida del cristiano salvo es la mejor herramienta de predicar. Porque si mi vida no cambia, ¿quién vendrá a oír la palabra? Dice, ay, para ver cómo vives tú, no quiero ir a tu iglesia. No hay que vivir de una manera así, ¿verdad? ¿Qué misterio tiene esa persona que antes no era así, pero antes de recibir la salvación él era muy peleonero, pero él cambió tanto? Esto es ver a Dios quien opera en la vida de los salvos. En el Antiguo Testamento, en la vida de Abraham o en la vida de Isaac, dice que he visto que Jehová opera en su vida. En la vida de los antiguos de la fe, nosotros vemos cómo Dios opera en sus vidas. Y el mismo Dios opera en mi vida. Y por medio de mis virtudes, por medio de mi cualidad y por medio de mi vida, hace que dé abundantes frutos. ¿Quién es el justo? Los cristianos salvos son los justos. Dijo, no hay justo ni aun uno.
todos los que pecaron y fueron destituidos de la gracia de Dios, pero por la redención que es en Cristo Jesús, fueron justificados por gracia, gratuitamente por la gracia de Dios. Esto es el testimonio de apóstol Pablo en Romanos 3. Entonces, si nos hemos convertido en justos así, dignamente debemos de dar árbol de vida de 160, 30 por 1. Si yo solo no, entonces por medio de mí otras personas deben de dar y dar y dar más y más frutos. Si son 5,000 hermanos de la iglesia de Seúl, si un año cada persona predica a una persona, entonces en 2017 serán 1000, 2018 20,000, 19, 40,000, 2020, 80,000, 2021, 160,000. Hay que volver a hacer ese salón, ¿no? Después de 3 años de haber recibido la salvación, había puesto en la calculadora que, como Dios dijo que en donde están todos o más reunidos en su nombre estará el Señor con nosotros, puse números por 2 y multiplicaba por 2 y multipliqué cada cosa 2 por 2 y 2, y después de 32 veces ya no había personas por predicar en el mundo. Salieron 82 millones o algo así. Entonces pensé, después de 32 años ya no estaría yo en la tierra, porque si ya no hay nada que hacer en la tierra, ¿para qué estoy aquí? Pero ya después de 35 años estoy aquí porque una persona no puedo predicar a otra persona. Entonces son 7,000 millones de personas o un poco más, pero después de recibir la salvación, después de 3 años de recibir la salvación, es cuando yo comencé la vida cristiana. Antes de eso yo no conocía la comunión. Por el último fruto, quinto fruto, que es la petición de amor de apóstol Pablo. Estamos viendo la oración de Pablo en 5 partes, que sea abundante el fruto por medio de Jesucristo, y después dijo, para gloria y alabanza de Dios, para gloria y alabanza de Dios. Que nuestra vida sea gloriosa. En esa carta que apóstol Pablo envió a Corinto, en 1 Corintios 10:31, dijo así, pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La misma petición ahora lo dijo a los santos de Corinto y lo hace a los santos de Filipos. Entonces, para gloria y alabanza de Dios. En este momento, reflexionando 2015, piensen en un año, ¿cuáles eran los momentos? ¿Cuántos momentos he tenido para poder glorificar y alabar a Dios? Seguramente han visto muchos momentos, pero el momento más significativo es cuando trajeron a alguien y esa persona recibió la salvación, y cuando se abrazaron y se gozaron y se felicitaron. Ese momento, ese fruto mismo es gloria para Dios. El hecho de que alguien haya recibido la salvación es de gozo, es de alegría y alabanza. Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo. Estas 3 cosas, dijo. Coméis, bebéis o hacéis otra cosa. Entonces, no solamente habla de predicar el Evangelio, sino habla de toda nuestra vida. Queda como un mes para terminar el año. Y hay que pensar si no tengo alguna vergüenza en mi vida, que coma o que beba, cualquier cosa que yo haga. Entonces, cuando dice bebéis, se acuerda de algo, lo que toma.
si en lo que bebe uno, si hay algo que no está haciendo para la gloria de Dios, tiene que pensarlo. Antes de que termine este año, debe confesar a Dios y confesar ante sus amigos, hermanos, hermanas. No hay que seguir con esa vida hasta que llegue el fin de este año. Entonces, si uno confiesa, es cuando termina de hacer lo que confesó, ya es cumplida esa confesión. Pero ¿por qué no puede terminar? Porque indiferentemente confiesa. Pero si realmente con los ojos de Dios viera esa vida vergonzosa, si estamos así confesando o solamente con mis ojos veo y digo, disculpe, vergonzosamente tomé unas cosas, pero si así confiesa, ¿cómo podrá terminar completamente algún pecado? Pero como la enseñanza de Jesús, como el dolor de cortar un brazo o como la decisión de sacar un ojo, debo de desconectarme de un estilo de vida así. Necesitamos una actitud así. Entonces cualquier cosa que hagamos o hacéis otra cosa, no hay nada que no está incluido. Entonces habla de muchas cosas vergonzosas que hacemos, cualquier cosa que hagamos. Antes de recibir la salvación, algunos pasatiempos que tenían que no eran buenos. Que sea un fin de año que deja esas cosas y que el año 2016 sea una vida mucho más renovada, con esa imagen que pueda recibir el año nuevo con la palabra de Dios, que realmente deseando que sea gloriosa y de alabanza para Dios, que esa oración de apóstol Pablo sea oración que yo debo de hacer para mí mismo. Y debo de orar para los hermanos y hermanas si yo conozco algo vergonzoso de ellos. No debe de terminar siendo la oración del apóstol Pablo hace 1900 años, sino que es la oración que yo debo de hacer en mi vida de hoy y es la oración que debo de hacer para los hermanos y hermanas con quienes comparto comunión hoy en día. Porque así yo puedo glorificar a Dios Padre. Busquemos Salmo 115. Salmo 115, versículo 1, leemos juntos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Cuando nuestra vida es una vida que glorifica a Dios Padre, es cuando también nuestra vida es gloriosa. Entonces, así nos transforma de una imagen gloriosa y nos lleva. ¿Por qué el que escribió ese salmo se escribió tan intensamente? No a nosotros, oh Jehová, no nos glorifiques a nosotros, sino a tu nombre da gloria, solamente por tu misericordia y por tu verdad. Si llevamos una vida cada día pidiendo esto intensamente, no podrá nuestra vida ser de gloria y alabanza para el Señor. Vamos a buscar Hebreos 13, versículo 15. Leemos juntos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Que nuestra vida debe de ser sacrificio de alabanza para el Señor. Porque dijo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Entonces mi cuerpo, mi cualidad, mi alma, espíritu, mi cuerpo, todo mi ser. Por medio de Jesús siempre que demos sacrificio de alabanza al Señor.
Ya tenemos la identidad espiritual de poder sacrificar de alabanza a Jesús. Somos hijos de Dios, somos real sacerdocio. Entonces, es decir, fruto de sus labios que confiesan su nombre. Todas las palabras que salen de mi boca, que testifica a Dios, que alaba a Dios, aunque no sean alabanzas que es cantar, sino decir, vamos a creer en Jesús, vamos al cielo. Esa palabra que uno dice a una persona que no es salvo es fruto de mis labios. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. También es necesario compartir los bienes, pero algo más importante es el mensaje que Jesucristo ha derramado en mi corazón, ese mensaje del gran amor, ese gran y asombroso amor, compartirlo. Entonces, esa vida es de gloria y alabanza para Dios. Bueno, pasó mucho tiempo. Regresamos a Filipenses capítulo 1 para concluir. Hace 1900 años, apóstol Pablo envió esta carta a la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo dijo 3 cosas. Habló de 3 fundamentos de por qué en el Señor, en el amor del Señor podemos compartir la comunión de gozo. La primera fue por vuestra comunión en el Evangelio del primer día. Si compartimos comunión en el Evangelio podemos estar siempre gozosos. Segundo fundamento de gozo que es, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así tan dignamente puedo decir ese testimonio. Nosotros también realmente con el amor de Jesús, al amar a los hermanos y hermanas, podemos compartir comunión de gozo en el amor del Señor. Tercero, último fundamento es por la súplica del amor de apóstol Pablo. 5 súplicas de amor. Dijo, y esto pido en oración. Con eso empezó y al final dijo, para gloria y alabanza de Dios. Versículos 9, 10 y 11 habla de 5 temas de súplicas, de oraciones de amor. Y cada título, cada tema de oración debemos de meditar y cada día pongan por obra una cosa. Orando para los hermanos y hermanas o por los que están en el extranjero. ¿Cuál era el primer tema de amor, de oración? Que vuestro amor, que su amor de los hermanos de Filipos, que el amor de los hermanos y hermanas sea más abundante en ciencia y conocimiento. Para eso tenemos que orar. Y segundo, que los hermanos que estén conmigo puedan distinguir lo mejor. Para eso debemos de orar. Tercero, que en verdad irreprensiblemente sean hasta la venida de Jesús. Y cuarto, por medio de Jesucristo deben de dar abundante fruto de justicia. Por fuera, árbol de vida, esos frutos, y por dentro, frutos de cualidad, de virtud, para gloria y alabanza de Dios. Por fin era para gloria y alabanza de Dios. Como les dije, la quinta oración es lo que cumple la primera, segunda, tercera y cuarta oración. Con eso cumple el quinto, que es el último propósito de vida. Entonces, con 5 títulos estudiamos, pero la quinta oración es el conjunto de los 4 reunidos. Cuando es cumplido, es para gloria y alabanza de Dios, nuestra vida ofrecida al Señor. Eso estudiamos hoy y gracias a Dios que nos permitió estudiar esto. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias. ¿Quiénes somos nosotros para que de entre muchos pecadores del mundo nos llamaste primero y nos salvaste? Y el resto de la carne, el tiempo que estamos aquí en este mundo, siempre estás con nosotros y con el poder de tu palabra nos guías, nos proteges y nos guardas fuertemente. Y por tu gran amor y gracia te damos gracias y alabanzas y gloria solamente a ti, Padre. Ahora, tus hijos salvos, terminando este año, en tu amor, en tu comunión de amor y gracia y de alabanza y gloria y tu gracia,
siempre queremos alabar tu gracia y tu amor. En todo el tiempo que nos resta en la carne, ayúdanos a andar conforme a tu llamamiento y siempre ayúdanos a poder glorificarte y oramos en nombre de Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.